¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir. Hoy tenemos muchas notas, así que vamos a empezar rapidito y comenzamos con Adriana Torres. ¿Viste que hay gente que te traslada las culpas y no se hacen cargo? Y así van por la vida. La culpa la tiene el otro. Adriana Torres, memoria celular y el traslado de culpas. Es un tema muy lindo para abordar porque hay mucha gente siempre apoyado en la famosa preocupación, que en el programa anterior lo hablábamos. Una buena faceta de la preocupación es esta de, y yo me hago tanto problema por vos, y yo me preocupo tanto por vos, y vos no me escuchás, y vos no me... Claro, es la víctima, exactamente. Pero junto a la víctima también está esta otra cosa de que justifica su preocupación con la manipulación. Este es un componente muy importante. Y esa misma gente muchas veces son los que no se hacen cargo de nada. Ellos no se hacen cargo de nada. Ellos no fueron, ellos no pudieron, todo fue por culpa del otro. Y fíjate vos que yo estoy segura que muchas de las personas que hoy están escuchando no son los que no se hacen cargo de sus problemas, son los que justamente reciben el coletazo del que no se hace cargo de sus problemas. Porque muchas veces el que nunca se hace cargo de nada ni llega a la terapia. ¿Para qué? Si siempre tiene alguien a quien descargar. Es la persona que no evoluciona, es la persona que está viviendo gracias a que puede volcar y proyectar la culpa en los demás. Tiene que ver con una problemática mucho más profunda, por supuesto, que si se da cuenta está muy bueno porque esta persona llega a la terapia y es un factor de cambio en la sociedad importantísima. Y es lo que la sociedad está necesitando. Necesitamos hacernos cargo de nuestras cosas, necesitamos hacernos cargo de cruzar la calle por donde debemos, de parar en el semáforo que debemos, de estacionar donde debemos, de pagar lo que debemos. Es decir, es hora de hacernos cargo. El país, los dirigentes, todos tenemos que hacernos cargo de nuestras cosas. Pero el problema está en el otro. ¿Qué hace el que recibe y convive con esa persona que no se hace cargo de nada? Y ahí está, porque esa otra persona es la que recibe todo el peso del rigor. Es como cuando vos decís, yo no fui, pero la culpa la estoy pagando yo. Yo no hice tal cosa en este país, o en esta sociedad, o en esta ciudad, o en esta familia, o en este vecindario, y recibo el problema. Entonces, el tema es cómo nosotros no nos hacemos cargo, porque también para que haya una víctima tiene que haber un victimario. Lamentablemente en una familia siempre hay un chivo expiatorio. Siempre hay un chivo expiatorio y no sabemos para dónde va a rumbar, ¿está? O sea, para dónde se puede ir. Lo que sí sabemos es que tengo que hacer yo cuando me doy cuenta y soy consciente de que me estoy cargando con la responsabilidad del otro. Y ese es el momento en donde tengo que saber cortar y poner límite y aprender a decir que no y aprender a decir que sí y seguir haciéndome cargo de lo que realmente sé que tengo que hacer cargo. Yo esta mañana venía en un taxi y lo hablaba con el taxista. Si yo sé que tengo que estacionar en un determinado lugar o como madre sé que tengo tal responsabilidad, no importa que los demás no lo hagan, no me excuso en eso. No, es mi responsabilidad y lo voy a seguir haciendo, por más que el resto no lo haga, voy a seguir cumpliendo con mi deber. Entonces, el mensaje es para el otro, para el que vive víctima de esa persona que haciéndose la víctima carga de los problemas a los demás. Y memoria celular es un gran recurso para poder sanar. Valor de vivir. Decime si alguna vez no te pasó que se te hinchan las piernas, estás molesta. Bueno, todo esto tiene una mirada holística. Y aparte de todo esto, el masaje tuiná, lo bien que te hace cuando tenés todo este tipo de problemas. Rodrigo Varela. Tiene que ver con los líquidos, con las aguas, ¿no? Las aguas, el elemento agua está representando los miedos, ¿sí? En el masaje tradicional chino también se lo representa con el elemento agua, esta retención de líquidos, y también tiene esa relación con los miedos y con el avanzar con confianza y seguridad,
que no tenemos, por eso las piernas se hinchan, se debilitan las rodillas, se nos aflojan las rodillas, se aflojan los esfínteres, todo eso está relacionado con los miedos. Y esta historia que cuando hay humedad que se nos hinchan los pies, las rodillas, también, ¿es parte del folclore o es no, más lo que decís vos? Justamente el elemento agua está regido por la luna y por la humedad que me rodea. Entonces, si en el entorno que me rodea aumenta la cantidad de agua o también está el ciclo lunar más luna, bueno, también es propenso a que las piernas estén más hinchadas. Por eso hay que saber hacer ciertos ejercicios, como ejercicios de rodilla al pecho u otras técnicas que yo le doy a los pacientes para que trabajen ese drenaje linfático que tanto se está necesitando y no quede bloqueado el elemento agua en las piernas. Pase a los riñones, funcionen correctamente los riñones para que depuren esas toxinas que nuestro cuerpo necesita liberar. Me imagino esas personas que están excedidas de peso, ¿viste? Con las piernas hinchadas. Claro, eso es intoxicación, ¿sí? Entonces es muy importante que una persona, cuando emprende este tipo de terapéuticas, haga una desintoxicación. ¿Cómo uno se desintoxica? Bueno, primero con los pensamientos, teniendo pensamientos positivos en vez de pensamientos negativos, claro. Fundamental. Segundo, con una alimentación más a base de frutas, que son líquidos, pero que nos limpian, que nos armonizan. Entonces de esa manera podemos utilizar el tuiná correctamente. El masaje ahí puede aplicarse. Si no, la persona está bloqueada, negativa, hinchada, y por más masaje que uno le dé, no cambia, ¿sí? Entonces hay que complementar el masaje con una calidad de vida. Eso es fundamental. Para estar cada vez mejor y mejor en todos los sentidos. Gracias, Valeria. Valor de vivir. Nuova Donna, un nuevo concepto en peluquería y estética. Atención personalizada. De la mano de Fabricio Raimondo, tenés un espacio único para la belleza y el cuidado personal. Nueva Donna, Presidente Roca 1115, teléfono 449-1963. Y ahora le toca el turno a una mujer encantadora. Anda a verla, pasá por la fundación, ¿sí? Ella es pionera en todo lo que es fibromialgia, pero te va a contar cuáles son las causas. No andes deambulando de médico en médico. Fíjate si tenés hijos adolescentes, los síntomas que tiene. Y hay otra cosa que hay que prestar mucha atención, que estamos en una ciudad contaminada. Así que escuchémosla a la doctora Pizzuto con este tema que es importantísimo, que es fibromialgia. Otra vez en el valor de vivir, como fundación, primera fundación sudamericana de investigación de estas enfermedades, como hablábamos la vez pasada, fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidades químicas múltiples, que iniciamos en el año 2007, hacia el año 2010 las hemos centrado o las hemos acomodado dentro de un rubro que se llaman síndromes sensitivos centrales. Síndromes para nosotros es el conjunto de signos y síntomas, sensitivos, sensaciones, y centrales que tienen que ver con el estrés que vivimos día a día, que es el mecanismo de defensa común del organismo. Pero una cosa importante es que la evolución también tiene un costo, porque dentro de estas enfermedades, como citaba recién, fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidades químicas múltiples, que son los contaminantes domésticos y ambientales, también tenemos que poner los contaminantes de electrohipersensibilidad, que son todo lo que tiene que ver con las computadoras, cables, DirecTV, teléfonos celulares, que nos hacen mucho más modernos, pero cada vez complican más a nuestro pobre cerebro. Y de hecho, estas enfermedades son enfermedades de los circuitos cerebrales. Podríamos enumerar entonces, como decíamos, para tenerlos en cuenta, fibromialgia, fatiga crónica, intestino irritable o colon irritable, cuando se le hincha la panza y a lo mejor ha comido muy poquito. El síndrome de las piernas inquietas, cuando de noche no puede dormir porque está permanentemente moviendo las piernas. Los dolores de cabeza, el dolor de la articulación temporomandibular, las cistitis intersticiales, es decir, el ardor y el dolor al orinar y nunca se encuentra un germen. El síndrome del dolor miofacial, sea en la cara o a nivel muscular.
Y una cosa importante para las adolescentes y las no tan adolescentes que tienen la dismenorrea primaria, el dolor menstrual intenso, tener cuidado que son todas posibilidades para que con los años puedan hacer una fibromialgia o una fatiga crónica. Estas enfermedades, como decíamos en otras oportunidades, es una disfunción de neurotransmisores, neuroinmunendocrina, que da síntomas del cuerpo somático y que están ligados con el estrés crónico. El estrés agudo es positivo, el estrés crónico es el que intoxica. Y también provoca inflamación tanto de las vías de oxidación como de las vías nitrosativas. Esto significa que en definitiva los síndromes sensitivos centrales terminan perjudicando la oxigenación de todas las células de nuestro cuerpo. Quiero recordarles también que hay un dolor muy importante que se da en estas enfermedades que se confunde como una falsa lumbalgia y es debido a la afectación del músculo piramidal, que lo tenemos en la evolución. Cuando hicimos la bipedestación, se inserta de la mitad del sacro al trocánter mayor. Da las características trocanteritis. Este músculo hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que sabemos hasta ahora es que es el músculo que más se oxida del organismo. Pero ¿por qué ese y no el cuádriceps o no el sartorio o no los gemelos? No lo sabemos, pero tenerlo muy en cuenta los dolores lumbares que no se condicionan con el nervio ciático. Y otra cosa importante de las sensibilidades químicas múltiples, ya finalmente para ir cerrando, Rosario es una ciudad que en Sudamérica tiene una contaminación ambiental muy importante. Y los síndromes químicos múltiples tienen que ver con la contaminación del medio ambiente como así la contaminación del hogar. En el ambiente, el humo, el smog, las aguas con basuras, los aerosoles. Y dentro de nuestra casa, cuidado con tanta limpieza y tanto producto. Tendríamos que de pronto hacerle mucho más caso a las abuelas que usaban más el agua con el vinagre para limpiar. Fíjense, un 10% de la población mundial está expuesta químicamente a sustancias ambientales o sustancias domésticas. Finalmente, como presidenta de la primera Fundación Sudamericana, tener en cuenta los síndromes sensitivos centrales, fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidades químicas múltiples, y para un diagnóstico correcto es importante que usted acuda al lugar donde nosotros estamos haciendo las investigaciones, porque la realidad es que desde 2007 a la fecha salieron, como se dice normalmente, muchas copias. Pero los originales que trabajamos con investigadores científicos internacionales y lo hacemos día a día en la República Argentina, somos nosotros. No quiero pecar de vanidosa. Estamos en la calle Urquiza 2217 de la ciudad de Rosario y los números de teléfono son 2434 769 2432 447. Muchísimas gracias. Valor de vivir. Me encanta hablar con Alina Marinelli de Constelaciones Familiares, porque siempre te digo, el sistema se ordena. Y a veces, yo no sé si vos llegás a entenderme cuando digo que el sistema familiar se ordena. Por eso ella te va a contar de qué se trata estas constelaciones familiares y siempre te digo, anda a los talleres, ¿sí? Ahí vas a tener una respuesta inmediata cuando veas trabajar a todas las personas. Alina Marinelli. Y mira, yo en realidad las conocí en el 2005, las constelaciones. Vinieron acá a Rosario, de la mano de Lucía Méndez. Y después vino de las manos de ella también la formación. La directora del centro es Tiu Bolman, que está en Buenos Aires. Y bueno, yo me recibí en el 2011. Y bueno, para mí fue el comienzo de un camino sin fin. O sea, de un conocimiento propio, de autoconocerme, introspección, de fortalecimiento. Cada nueva formación que vos haces
no importa del ámbito que la hagas, siempre te fortalece y encontrás más recursos, más herramientas para tu vida. Constelación es una filosofía de vida donde vos, a partir de una mirada tuya interior, que es lo que sería lo que se muestra en una constelación, esa imagen de solución que te muestra, vos tenés los recursos necesarios para llegar a esa imagen. Fundamentalmente, uno de los más importantes es la humildad. Es saber que nosotros somos facilitadores de este sistema y que en realidad acompañamos a otras personas para que puedan encontrar estos recursos que nosotros ya hemos encontrado y que estas personas todavía no lo han encontrado. ¿Y cómo hacerlo? A través, uniendo aquello que estaba separado y fundamentalmente a través del orden y el amor. No nos olvidemos que a través del orden el amor puede fluir. Valor de vivir. Vamos hablando con el doctor Motura del Alzheimer. Bueno, él te va a contar qué es, qué significa y qué tratamiento natural podés tomar para ir previniendo este mal que aqueja a muchísima gente. Mami no me llama nunca. ¿Quién? ¿La abuela? Mamá, ¿no te acordás que la abuela? Alzheimer quiere decir en alemán, alt significaría viejo y Heimer, lugar, residencia o casa. Así que vieja casa sería. Enfermedad neurodegenerativa, con deterioro de la conciencia cognitiva, de la conducta y sobre todo pérdida de la memoria reciente. Si las cosas antiguas, las anterógradas las recuerdan, pero no las nuevas. Viven cuando se declara el Alzheimer, ya que entran en deterioro, a lo sumo de 5 a 10 años, más de eso no pasan. Ahora las neuronas se empiezan a destruir y se atrofian. Y aparecen las placas seniles y los ovillos neurofibrilares, se llama. El diagnóstico se hace por resonancia magnética, se hace por tomografía computada y por los síntomas. ¿Qué es lo que la puede acelerar? El tabaco, el alcohol, el estrés familiar, como hablamos anteriormente, cuando no hay apoyo familiar. El cannabis también lo provoca, o sea, la marihuana. La soledad. Esto es una causa también de todo esto. ¿Cómo se puede hacer, como usted me pregunta, para prevenir? Mejorar la dieta, consumir vitaminas y minerales, los lisados del cerebro, los lisados de distintos órganos, la vitamina B12, el ácido fólico, la B6, la B3, todo el grupo de vitaminas del grupo B, la levoglutamina también, que ya he hablado de ella, ¿no es cierto? La cúrcuma se vio que parece un efecto muy positivo en el tema de este problema del Alzheimer. El ginkgo biloba, que mejora la circulación. Se habla que el jengibre también sería bueno y positivo. El lepidium, del que ya hablamos anteriormente, es decir, la maca, el nombre científico de la maca, el lepidium peruviano. El romero también anda muy bien, sobre todo cuando toman cuadros depresivos. En homeopatía, el gelsemium, numochata, el estramonium, zinc metálico, el veratrum, el iosiamo, el bufo rana, sobre todo cuando entramos en el exhibicionismo sexual, que es muy triste, muy feo. Cómico en el hombre, dramático cuando es la mujer. Valor de vivir. Es candidato, sí, a diputado provincial. Y yo le preguntaba, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de inseguridad. Está en sus planes. Ahora, te va a contar qué planes hay para este tema que aqueja a toda la provincia de Santa Fe. El doctor Héctor Caballero. Yo creo que
hay cuestiones que los proyectos están ligados a la vida real de la gente. Nosotros hoy vemos de que los patrulleros, aparentemente uno los ve, parece que están paseando. Nosotros lo que vamos a cambiar la legislación, porque hoy el problema es que todo el mundo está armado, y hoy todas las cosas se dirimen a tiro, y los delincuentes están armados y se bajan de una moto y le roban las cosas, y si no le pegan un tiro le hacen una entradera. Entonces me parece que nosotros tenemos que facultar a las fuerzas policiales, por supuesto con todas las garantías y los derechos que nos corresponden a los ciudadanos, de que puedan palpar de armas. Yo voy a la cancha todos los domingos, por medio, a mí me palpan de armas, ¿no es cierto? Porque yo tampoco permito que me hagan una excepción. Entonces, si se palpa de arma para entrar a una cancha, me parece que hoy, como está la cuestión que todo se resuelve a tiro, hay que empezar a palpar de armas y hay que cambiar las penas por tenencia ilegal de armas. Ese es un proyecto que yo voy a plantear. En segundo lugar, otro proyecto que voy a plantear, que sé que es conflictivo, pero de una vez por todas tenemos que dar una batalla frontal contra la inseguridad y contra el delito. Y que es la discrecionalidad que tienen los jueces para, digamos, poner en libertad a la gente. Legislativamente, también yo estoy asesorado por abogados y ex jueces de instrucción y especialidad en penal. ¿Por qué? Porque yo voy transmitiendo lo que veo. O sea, estuve en la seccional 19. Una señora, una dueña de un kiosco, fue asaltada en 3 oportunidades y en 3 oportunidades al otro día fue el que la asaltó a amenazarla. No doy el lugar con exactitud, que es una esquina, para no estigmatizar a esta pobre señora. Y anteanoche, tuve una reunión con 2 chicos que era la primera vez que pidieron una reunión para preguntar, que eran la mitad del barrio Martínez de Estrada y la mitad del barrio 7 de septiembre. Bueno, había 2 chicos que me impactaron, porque nunca hubiera pensado, vieron a gente tan humilde que reclamara seguridad y severidad en el tratamiento con el delito. A 2 hermanos le había matado la hermana de 15 años la semana anterior en Martínez de Estrada. Y el que la mató está libre. Entonces me parece a mí que hay que restringir el grado de discrecionalidad que tienen los jueces para poner en libertad a la gente. Valor de vivir. Es un médico que lo quiere mucha gente. En los televidentes del Valor de Vivir le dicen que es el médico gaucho, porque es así tan macanudo con la gente. Y bueno, él tiene toda una historia con acupuntura, con homeopatía, ¿sí? Especialmente en acupuntura, porque tuvo una vida donde, bueno, en su momento lo persiguieron mucho. Ahora, gracias a Dios, todo esto se ha superado. Pero va a contar un poco lo que es la homeopatía. 10 años de los cursos de homeopatía. De acupuntura, Sí. Este es el 10º año. ¿Y de homeopatía? Hemos comenzado acupuntura en el 2006, el primer curso. Y homeopatía comenzamos el año pasado, que se hizo el primer año, y ahora comienza el 2º año. ¿Y O qué sea reacción hubo? Buena, muy buena, muy buena. Quiero aclarar que la Facultad de Medicina lo sacó para profesionales del área de la salud. Quiere decir que pueden ser médicos, odontólogos, kinesiólogos y veterinarios. Están aptos, y psicólogos también, pero hemos hecho la promoción. O sea, son todos profesionales del área de la salud y que pueden complementar su tarea con el concepto homeopático, que le va a servir muchísimo. Por eso le propongo a los profesionales del área de la salud que se acerquen a la Facultad de Medicina en Medicina Preventiva los días lunes o viernes a las 18 horas estamos nosotros con los cursos. Fuimos perseguidos, yo tuve problemas, denuncias policiales, tuve la jefatura de policía, hablo el año 94, un juicio que lo gané,
que lo gané, tuve que demostrar que la homeopatía era un acto médico. Pude, bueno, no me juzgaban a mí, juzgaban a la homeopatía. El oscurantismo fue pasando. Hoy en día, las medicinas no tradicionales, yo no les llamo ni alternativas ni complementarias, no tradicionales para nosotros, que son tradicionales para otros lados. Por ejemplo, medicina tradicional china, así hablan de la acupuntura y otras artes con respecto a eso. O sea que para nosotros la medicina, diríamos, europea fue la que predominó. Bueno, hoy en día hay que reconocer que la homeopatía es una medicina europea, solamente que es centroeuropea, Hahnemann. Hablamos de 1810 cuando hace el Organón, su libro máximo. Qué visionario que fue. Y son hombres fuera de serie, como hablar de Hammer hoy en día, con la nueva medicina biológica. O sea, hay gente que se adelanta a su tiempo y por lo cual también son perseguidos. El tema es aceptarlo. Yo acepté la propuesta, comencé con acupuntura, tengo el orgullo de decir que se me dio la oportunidad en forma directa. Y bueno, también llegó la homeopatía a través de los años y conocimiento, y poder transmitir esto y que haya profesionales que tengan interés en aumentar sus conocimientos sin negar y abrir mentes. Tener en cuenta que el ser humano es una unidad funcional. Síntomas mentales, síntomas generales, síntomas locales. Y después, como es arriba, es abajo. No hay predominancia ni de los síntomas mentales ni de los síntomas locales. La consulta médica siempre son por los locales, me duele aquí, me duele allá, pero también qué motivó, qué le pasó, cuáles fueron sus emociones previas. Y todo hace el cúmulo para poder resolver. Entonces los cursos... Los cursos son los lunes, los de acupuntura son los lunes a las 18 horas en Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina. Y los de homeopatía, los días viernes a las 18 horas, también en Medicina Preventiva. Entrando por Santa Fe, en la Facultad de Medicina, el pasillo que da para Suipacha, al fondo, allá al fondo como decimos siempre. Ahí estamos nosotros siempre. Valor de vivir. Nueva Donna, un nuevo concepto en peluquería y estética. Atención personalizada. De la mano de Fabricio Raimondo, tenés un espacio único para la belleza y el cuidado personal. Nueva Donna, Presidente Roca 1115, teléfono 449-1963. Fui a visitarla a su estudio y me encontré con el Fray Duarte. Escuché esta nota porque es muy interesante, el papel que tuvieron los franciscanos en la vida de esta nación y por supuesto la importancia que tuvieron en esa batalla de San Lorenzo, como también la tuvo el Fray Luis Beltrán. Escuchalo. Y esta gente necesita también de la colaboración nuestra, ¿sí?, para el Museo de San Lorenzo. Bueno, escuché la historia de los frailes acá en esta zona, la historia que tuvieron en nuestro país, y te la cuenta la doctora Nora Dilda y el Fray Duarte. En líneas generales el convento, podríamos decir que está en una situación bastante crítica, en líneas generales. Si me preguntan, varios me han preguntado por qué. Porque, es un edificio histórico del principio del siglo, fines del siglo XVIII, si bien se ha puesto mucho dinero últimamente, la nación ha puesto mucho dinero para su restauración, necesita más dinero para su mantenimiento cotidiano. Para este emprendimiento histórico-cultural hay que poner en valor los conventos y museos. El museo en Santa Fe, que recrea la Asamblea Constituyente en figuras de resina de tamaño natural, que tiene la cruz donde se juró la Constitución de 1853, se llueve. Y es una muestra y una expresión arquitectónica de lo que es la fusión euroamericana lograda con los frailes y con los indios, porque es construido en base a limo y los muros tienen un espesor de 1,80 m. Entonces, preservar la cultura, el patrimonio cultural, que en un concepto amplio del derecho ambiental actual está comprendido,
y nada menos que San Francisco de Asís es el patrono de la ecología, es importante para preservar la cultura, la historia y para transmitírsela a las generaciones futuras. Por eso el patrimonio cultural está comprendido dentro del derecho ambiental en un sentido amplio. Y esto lo ha institucionalizado la provincia franciscana argentina, y desde la Oficina de Patrimonio en la delegación que tiene Fray Duarte en San Lorenzo, a mí me tiene como colaboradora en todo esto laica, desde el laicismo. Vamos a llevar adelante, Dios mediante, la gestión para lograr esto y para poner en valor, pero no solamente en la parte edilicia, los museos, las escuelas, sino para ponerlo en valor en todo sentido. Y para rescatarlo y para que sea conocido mundialmente la importancia que tiene desde el punto de vista, por ejemplo, bueno, todos lo saben, desde en San Lorenzo el bautismo de fuego de los granaderos, y en Santa Fe la Asamblea Constituyente. Nació con la patria. Claro, y fue además en su momento la iglesia elegida por el rey Fernando VII, ¿no? Como la iglesia oficial en ese momento. Hay una gran idea nuestra de poner en valor todos nuestros sitios históricos. ¿Por qué? Porque la provincia franciscana de la Asunción, hay que entender que viene acá en Argentina desde el 1590 en adelante. Y todo lo que son las construcciones, el patrimonio edilicio, el patrimonio artístico, cultural que tiene, archivo, biblioteca, datan de esa época. O sea, son los primeros libros que vienen de Europa, más libros propios que se editaron acá. O sea, archivos históricos fascinantes en cuanto a contenidos, o sea, que siempre se están descubriendo cosas nuevas. Más lo edilicio. Y la imaginería. Y la imaginería religiosa. Del siglo XVIII es. O sea, un poquito más antigua todavía. ¿Por qué más antigua? Porque fueron los frailes que vinieron de Europa que trajeron también imaginería. Ya tenemos un convenio con el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia, la declaración de interés legislativo de ambas cámaras, pero esto inicia en Asunción del Paraguay. Porque en realidad hay dos cuestiones que hablábamos antes de la conversación que van más allá también del valor histórico del edilicio. Una que es la impronta humanista en cuanto al trato de los indios hacia los indios, que fueron los primeros de Armenta y Lebrón, los primeros frailes franciscanos que denunciaban el maltrato y la venta como esclavos de los indios, y la gloria que han tenido, por supuesto, de traducir el catecismo al guaraní. Esto en el inicio, ¿no? En donde iniciaría el camino franciscano desde Asunción. Y por otra parte, bueno, todo lo que se agrega en cuanto a lo que comentaba Fray Duarte, en cuanto a la riqueza cultural para conservarla y preservarla. Pero esto, bueno, es una sumatoria de cuestiones que hay que encuadrarlas en un protocolo de Naciones Unidas y, bueno, proponer su declaración como patrimonio. La provincia de Santa Fe no tiene nada que envidiar a otras provincias. Lo que pasa, lo que yo he visto, o sea, a diferencia de otras provincias, que hay una unidad en promoción. O sea, una unidad turística y una unidad en cuanto, sí, su propia promoción cultural. Bueno, si uno se sitúa en la historia, en su momento histórico, uno ve que ese grupo humano se ha extendido, hoy en los lugares donde se ha extendido se han generado ciudades, pueblos, y ese patrimonio no se puede perder. O sea, lo más duro que puede pasarnos en este momento es que todos estos lugares patrimoniales, todas estas historias y referencias se desaparezcan por falta de cuidado. Los conventos de San Lorenzo y otros más, los techos, las entradas bajas y las piecitas chiquitas tenían un determinado contenido espiritual que hacía, de austeridad. O sea, ¿por qué? Porque muchos de los frailes que vinieron de Europa en esa generación eran de reformas. O sea, en donde la reforma acentuaba mucho la pobreza, la austeridad. Entonces, o sea, ese modelo se trae acá y se instala acá. Eso por un lado. Por otro lado, es porque también está la idea de que los frailes no estén mucho tiempo dentro de la pieza. Hay toda una impronta cultural, humanista, que yo también quiero, por lo menos de mi parte, como para finalizar, decir que Monseñor Arancedo, como titular de la Arquidiócesis de Santa Fe y como presidente de la Conferencia Episcopal, ha acompañado mucho todo este emprendimiento desde el comienzo, ya que se inició primero de una fundación y ahora lo ha institucionalizado la provincia franciscana argentina, porque es de alguna forma rescatar la cultura del trabajo, del esfuerzo
el cuidado del ambiente y todo lo que conlleva, digamos, la impronta humanista franciscana. Valor de vivir. ¿Vieron qué lindo? Bueno, hay que darle una mano, ¿sí? Es interesante. Y no hay que dejar que la historia se caiga a pedazos. Hay que reconstruirla. Bueno, yo tenía esta nota grabada cuando se lanzó la campaña de Cachi Martínez y la doctora Barograf. Y ahí la tenía por distintas razones, porque siempre ella tiene su columna, pero hoy la vamos a presentar en esta charla que tuvimos con ella, las propuestas que tiene, ¿sí? Como, bueno, si llega a la vicegobernación, cuál es la propuesta de ella y la de Martínez. La doctora Barograf, Mujeres Argentinas, Mujeres que Hacen. Este regalo que me hace Cachi de poder acompañarlo en la fórmula de precandidato a vicegobernador, a gobernador y yo como vicegobernadora, es un desafío inmenso que asumo con mucho entusiasmo, porque creo que la provincia necesita decisión. Cachi la tiene, va a plantear una situación totalmente diferente a como la estamos viviendo a la provincia. Durante la campaña les vamos a ir contando, pero quiero contarle a mi audiencia del Valor de Vivir que la verdad que tengo muchas ganas de que Cachi pueda contarles todo lo bueno que tiene pensado para la provincia, y sobre todo una provincia que, gobernada por el socialismo, ha perdido, en lo que a mí respecta, muchos valores que nos hacían falta para construir una sociedad vivible. Desde el aborto, que es el hecho de la defensa de la vida, porque toda persona tiene derecho a vivir, también toda persona tiene derecho a la salud, toda persona tiene derecho a una vivienda, tiene derecho al agua potable, tiene derecho a tener la cloaca limpia, la zanja limpia en su casa. Todos estos derechos se pierden cuando uno pierde el objetivo de que la persona es lo más importante. Y yo creo que el socialismo trabaja como corporación en algún aspecto y se ha olvidado de los santafesinos, del ciudadano concreto. ¿Qué le dirían las mujeres? Que este es nuestro tiempo, porque nosotros llevamos una fórmula que es única, un gobernador y una vicemujer. La primera candidata a diputada es mujer, no ocupamos un cupo, no somos la 3, la 6, la 9. Y la senadora por el departamento Rosario también es mujer. Así que Cachi nos ha dado un protagonismo, no porque ha sido casualidad, sino porque sabe de nuestro poder y de nuestra acción en bien de la sociedad. Valor de vivir. Miren, yo hace muchos años que hago televisión y hace tantos años que escucho esta problemática que es la violencia de género. Título que no le gusta a la doctora Treviño y te va a explicar por qué no le gusta. Ahora, el problema es si le gusta o no le gusta. El problema es que cada vez más hay más violencia contra la mujer. Se ha incrementado los casos de violencia. Bueno, te lo cuenta la doctora Susana Treviño. Y me dijeron que sí. ¿Quién es su mujer? Es una mujer muy desobediente. Es una mujer que no hace lo que tiene que hacer. Leticia se llama. Es muy hermosa, ¿sabes? No la conozco. Pero ser hermosa no le da derecho a desobedecer a su marido. Porque ella solita se quiso casar conmigo, ¿eh? Ella le dijo al cura que nos íbamos a acompañar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad y todas esas pelotudeces que se dicen en el altar. Pero esas pelotudeces hay que cumplirlas. Ese maltrato contra la mujer, que muchas veces, y en la mayoría de los casos, y sobre todo en los medios de comunicación, se lo habla como violencia de género. Primero que la violencia de género es toda, es la violencia. Yo prefiero, siguiendo un grupo de feministas, que somos amigas españolas, violencia contra la mujer. Crimen pasional es como, si se me ocurre ahora, a una persona
que, bueno, en psiquiatría se la conoce como ninfómana, le dice que tiene fiebre uterina. Claro. ¿Cierto? Claro. Son términos muy arcaicos, claro. Pero en los hombres, ¿se utiliza esa terminología? No, solamente con las mujeres. Eso es violencia contra la mujer. El 90%, para no decir 99% de los casos de violencia doméstica, el hombre le impide a la mujer salir a trabajar porque la quiere tener recluida, la quiere tener en una cárcel, la quiere tener en su poder, la quiere tener en su refugio, la quiere manipular. Y cuidado, el exterior es peligroso. ¿Por qué? Porque ella puede hablar, porque la pueden ver, le pueden ver los golpes. Por más que se maquille, que rara vez se maquillan, porque van perdiendo el interés en su persona. No, su autoestima por el suelo. La autoestima por el suelo, se sienten cada vez más abrumadas, se pintan muy poco, está bien. Eso es una cuestión que son características, no todas las mujeres nos maquillamos, nos pintamos o nos luqueamos, como se dice ahora, de una manera determinada, no necesariamente. Pero esa cara de cansancio, de desesperanza, de no poder seguir, de no querer vivir, y además de victimizarse, porque él le genera, pero no ves que yo te insulto porque vos me has hecho poner nervioso. Vos sos la que me generaste esto. Tengo casos de parejas que hacen dormir como castigo a la mujer en la terraza, que la tiran de la cama, que embarazada de hijos le golpean la cabeza, le golpean el vientre con el hijo por nacer, y como castigo ejemplar porque no le sirvió la comida caliente, le coloca y la sujeta por el cuello, la cabeza en el horno, para que aprenda a servirle la comida caliente cuando viene de trabajar. ¿Eso es respeto a los derechos humanos? No. La mujer no es un ser humano, la mujer es un ser humano. Y lo que ocurre es que muchas veces, a pesar de las órdenes de exclusión de los juzgados de familia, de los tribunales penales o de órdenes de los distintos juzgados penales, no las cumplen, porque como entran, salen y siguen provocando, y la escalada de violencia sigue, y va a existir muchas más mujeres muertas si así continúa aplicándose la ley en contra de las mujeres y no a favor de ellas. Valor de vivir. Te voy a leer algo. Juntos, en paz, libres, seguros y felices. Me gustó muchísimo hacerle una nota a Alejandro Litmanovich. No es un concejal más. Es un concejal que viene con otra propuesta, con una ciudad más saludable, sí, con los rosarinos más saludables, pero yo quiero que lo escuche. Pertenece al Frente Progresista Cívico y Social. Está buena la pregunta, porque yo digo que si estamos felices y con la mente en calma, vamos a estar seguros con nosotros mismos y también seguros en nuestra sociedad. Por ejemplo, sucedió un hecho en el Parque Oeste donde hubo un intercambio de tiros entre dos personas y había un acto que estaba presidiendo la intendenta a 15 metros. Y yo vi que en general las respuestas no apuntan al corazón de lo que nos puede dar la seguridad, claro, que es que se diriman de otras maneras los conflictos interpersonales. Y para que se diriman de otra manera los conflictos interpersonales, tenemos que estar bien en lo intrapersonal, adentro nuestro, con nosotros mismos, porque este suceso lo que se desencadenó a raíz de una discusión de dos personas y una que no sabemos si había consumido alguna sustancia o no,
saca un arma y le pega un tiro a otra y ahí se arma la balacera. Entonces, la cuestión es que desde el municipio nosotros podemos hacer cualquier cantidad de cosas para la seguridad. Yo soy psicólogo, soy coach ontológico, soy voluntario de la Fundación El Arte de Vivir, prácticamente instructor del programa Happiness, que significa justamente felicidad. Estoy dando mis últimos pasos para lograrlo y poder irme a Colombia a terminarlo. Y ahí tomé un contacto con la espiritualidad muy profundo y es un camino que me permite poder traer estas propuestas, poder transmitir esta idea de que meditando, como decía el Dalai Lama, meditando, él decía, hagamos meditar a toda una generación y el mundo va a ser mucho más feliz. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas que tenemos es meditación, yoga y respiración, sumado a valores humanos en todo Rosario, en los clubes de barrio, en los centros municipales de distrito. ¿Por qué? Un taxista, por no decir cualquiera de nosotros, que trabaja 12 horas por día, y cualquiera de nosotros también, que atraviesa situaciones de estrés que le generan crispación, si no lava sus frustraciones, si no descansa su mente, si no la vuelve clara, intuitiva y fresca, ¿qué va a pasar? Va a discutir con otros, se va a producir un accidente de tránsito, no va a estar creativo, va a tener más propensión a enfermarse y va a resolver cualquier intercambio que tenga en su casa o con otra persona de una manera violenta. Entonces, nosotros todos los días nos lavamos los dientes, nos bañamos, nos lavamos la cara y no nos lavamos la mente. Claro. Y tenemos que lavarnos la mente cada uno a su manera. Nosotros tenemos propuestas específicas de cómo hacer esto y creemos que esto es fundamental para esta sociedad. Valor de vivir. Alejandro está en el Frente Cívico y Social, así que cuando vos vayas a votar, ahí lo tenés, ¿sí? Es un candidato a concejal. Y es algo diferente. Bueno, y ahora vamos a verla a otra mujer que es diferente, que le han pasado cosas muy fuertes. ¿Te acordás el incendio que hubo en Las Torres, allá por Puerto Norte? Bueno, ella estuvo muy afectada porque el incendio fue arriba y ella estaba en el departamento de abajo. Pasa el tiempo, se muda y muy cerquita, enfrente de su casa, ¿sí?, vivió otra situación similar, otro incendio, sí, que fue el de La Gallega. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿cómo vivió esa experiencia? Y a través de ese conocimiento que le da, ¿sí?, el Reiki y todo su estudio, ¿cómo fue manejando esa situación? Porque el cuerpo tiene memoria y revivió esos momentos. Bueno, te lo cuenta María Esther Pedroni. Al sentir todo ese bochinche de sirena, de bombero, era un caos todo esto cuando yo llegué a casa. Y me avisaron antes de salir de la escuela lo que pasaba, porque creo que había sido a las 6, 7 de la tarde, pero fue muy grave el tema porque dicen que se incendió primero la parte donde estaban los aerosoles. Entonces había explosiones. Deterioró también la mampostería del lugar. Sentir las sirenas, ese bochinche que se trasladó. El problema fue que las células tienen memoria del cuerpo. Y al revivir eso, al tener ese clima tan especial, es como que empezó todo otra vez a florecer dentro del cuerpo. El cuerpo reacciona. Entonces, ¿qué pasó? Me agarró zumbido en la cabeza, a la mitad de la cabeza, dolor en un hombro, que era donde yo estaba acostada en el momento del incendio de allá. Del lado que yo estaba acostada no pasó nada, pero del lado que estaba, donde se produjo la explosión, ahí fue donde quedó la secuela. Y tal es así que yo de este oído perdí parte de la audición. El otro está perfecto, pero este no.
Yo me doy cuenta cuando uso el teléfono. Escucho mejor de uno que de otro. ¿Y cómo manejó la situación? Bueno, simplemente uno reacciona, uno piensa, bueno, esto es una repetición de la situación aquella, pero en este momento yo no estoy en esa escena, estoy mirando la escena de otro lado. Bueno, al otro día ya después se había pasado eso. Sí, saber por qué nos pasa eso, ¿no? La reacción del cuerpo es automática. Muchísimas cosas nos pasan en el cuerpo a través de revivir historias, ¿no? Revivir situaciones, momentos traumáticos que nos han dejado una secuela en el cuerpo. Cuando vos tenés conocimiento, las cosas se manejan y se ven desde otro lugar. Yo siempre digo a mis chicos que una cosa, les digo, vayan al Monumento de la Bandera, suban, observen qué pasa abajo y piensen cómo veían ustedes cuando estaban abajo esa situación en ese lugar y cómo la ven de allá. Y se van a preguntar, ¿cómo puede vivir la gente en un estado de locura tal? Porque de arriba se observa la locura de la gente. Es decir, que todo es cuestión de observación, de punto de observación. ¿Desde qué punto de observación yo veo los hechos? ¿Cómo los analizo? Y esto es lo mismo. El que va caminando por la calle no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, porque lo ve a vuelo de pájaro. Ve cosas que pasan a su lado, pero que lo ve de arriba y puede evaluar, se da cuenta de un montón de cosas que debajo no se ven. Valor de vivir. La semana pasada te mostré el otro libro del Dr. Esteves. Te lo recomiendo. Todo lo que la globalización o el nuevo orden mundial nos impuso, también tenemos las causas. La mala alimentación, el cáncer, toda la problemática que trajo este desorden mundial. Bueno, te lo comenta el doctor Esteves. Por empezar, una de las cosas más llamativas es que tengo lleno el consultorio de pacientes de pueblos ojeros. Los mismos ojeros, sus familiares y la gente que vive en los pequeños pueblos que alrededor están todos fumigados. Tengo muchos pacientes y hasta están viniendo ahora hasta intendentes de algunos de los pueblos también con cánceres avanzados. Por suerte hay una conciencia que se está incrementando cada vez más de los graves perjuicios que representa la fumigación y todo esta locura de ponerle tanto el acento a la soja transgénica, que es la principal causa. Antes lo era el dar vuelta a la tierra, el quemar los rastrojos, y ahora es el monocultivo de soja, que ni siquiera es soja orgánica, sino soja transgénica y fumigada, que por la característica que tiene es una de las principales causas de las inundaciones. Por eso es importante que la gente tome conciencia de que el cambio climático también que se está produciendo está relacionado con los desmontes, está relacionado con la ganadería, inclusive todo el agujero de ozono, el calentamiento global. El 50% de los gases que producen el calentamiento global, aquí en la Argentina por lo menos el 50% de los gases que afectan el agujero de ozono y demás, provienen de la flatulencia y los eructos del ganado, que con la bosta del ganado se puede hasta calefaccionar una casa por la cantidad de metano que larga, y eso es 20 veces más nocivo que el dióxido de carbono para todo este problema del cambio climático que se está produciendo. Y el control industrial también. Claro, las industrias tienen que ver, pero mucho peor todavía es la ganadería y los cultivos de soja tan irracionales, también con búsqueda de ambición desmedida, pero que es nada más y nada menos que escupir para arriba, es terminar afectándose, es llenarse de plata en poco tiempo hasta donde puedan llenarse, pero después quedarse sin campo y quedarse sin la familia, porque se están muriendo hasta los hijos y los familiares a los mismos ojeros que tienen esta actitud así tan autodestructiva, tan necia. Desearía que no fuese así, desearía poder no tener mis ingresos
de lo que me paguen las personas que vienen con cáncer por esta aberración que se está haciendo. Desearía que mis ingresos vengan de la educación para la salud, para prevenir todas estas enfermedades y demás. Pero lamentablemente es lo que hay y la gente muchas veces, aunque parezca mentira, no está dispuesta a cambiar su alimentación, sus hábitos, sus actitudes, o cambiar la forma de agricultura que desarrollan en el campo, o de mudarse a un lugar donde haya menos destrucción ambiental como la que se está viendo en estos lugares. Hay un libro que se llama Pueblos Fumigados, otro que se llama Riesgos Transgénicos o Amenaza Transgénica, se llama ahora, antes era Riesgos Transgénicos para la Salud Humana, donde se fundamenta totalmente todo esto. La alimentación, las carnes rojas, los lácteos, el exceso de dulces, de harinas, etcétera, la acidificación del organismo favorece el desarrollo de células cancerígenas, aumenta la producción de células cancerígenas y afecta las defensas y demás. Pero también de la misma manera los factores ambientales, como los que mencionábamos recién, los factores de una antena de celulares también cerca de donde uno viva, o los transformadores de energía eléctrica en la puerta de la casa de uno, también inciden. Los teléfonos celulares en la parte del cuerpo donde se lleven también pueden incidir. Tan importante como los factores dietético-ambientales son los factores psico-socio-espirituales. Y en este libro mostramos los 12 grupos que, según nuestra propia experiencia, son 12 los grupos de factores psico-socio-espirituales que predisponen al cáncer. Da para que lo conversemos con más detalle en cualquier oportunidad, pero también en el primero de los libros, en el de generalidades, porque este segundo es el de oncología holística, también está todo el desarrollo de nuestra principal investigación, que es la del SEDA, el síndrome de estrés, depresión y adicciones, la caída de azúcar en la sangre, que padece el 80% de la población. Y es realmente fantástico los resultados que estamos viendo en ese sentido. Los planteamos todas las estadísticas en estos libros. Valor de vivir. Nuova Donna, un nuevo concepto en peluquería y estética. Atención personalizada. De la mano de Fabricio Raimondo, tenés un espacio único para la belleza y el cuidado personal. Nueva Donna, Presidente Roca 1115, teléfono 449-1963. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el Valor de Vivir. Y ahora que se viene el invierno, mucho mate y muchos bizcochitos.